Buenos días, ¿cómo están? Bueno, esta es la super prepa de la segunda. Y bueno, chicos, ¿qué vamos a hacer hoy? En la super prepa pasada nosotros hablamos acerca de configuración electrónica, hablamos acerca un poquito de las propiedades periódicas y hoy vamos a hablar un poco de otras propiedades que tienen los elementos y los compuestos, las moléculas, pero desde el punto de vista de su relación, en este caso, su enlazamiento, como ustedes lo conocen, los enlaces, ¿no? Y vamos a hablar un poco acerca de estas propiedades o las propiedades de líquidos o sólidos, que en realidad todo se traduce a lo que son las fuerzas intermoleculares. Entonces, esas fuerzas intermoleculares, como pueden ver, se denotan como la interacción entre dos moléculas, ¿sí? Se denotan como la interacción entre dos moléculas. Entonces, tenemos tres tipos de posibles fuerzas intermoleculares, que son las fuerzas de London, que a mí me gusta decirle fuerzas de dispersión, porque básicamente de London no te dicen nada, sino sencillamente quién la hizo, pero las fuerzas de dispersión te dan un poquito más de idea. Estas fuerzas sencillamente hay que tomar en cuenta dos cosas. La primera es que tienen que ser, vamos a ponerle átomos, moléculas no polares. ¿Por qué? Porque ya las moléculas polares tienen su propia categoría, tienen su propio, vamos a poner, tienen su propio camerino. Las no polares, como no tienen una carga, no tienen una electronegatividad o un momento dipolar presente, sino que sencillamente son totalmente neutras, ellas no van a sentir una atracción como las pueden sentir las de dipolo y dipolo, que ya vamos a ir para allá, sino que estas fuerzas de London lo que van a hacer es que es como inducción, ¿sí? Eso lo van a, cuando ustedes vean física 3, que creo que sí todos aquí ven física 3, si no me equivoco, es una fuerza de inducción. Eso lo que quiere decir es que si yo tengo dos moléculas y ellas se acercan un poquito, van a sentir una pequeña atracción porque los átomos, perdón, los electrones y los protones se van a ir, o por lo menos la nube electrónica se va a desplazar. ¿Qué quiere decir esto? Que por lo menos el átomo que nosotros hemos visto todo el tiempo de toda nuestra vida, que es este, poner aquí en azulito. Vamos a suponer que este es el protón. Vamos a suponer protón y un electrón. Y el electrón amarillito. El electrón, como ya hemos visto, para la parte de la configuración electrónica y en las distintas teorías de, pues, la teoría de los átomos, ya nosotros pasamos el átomo de Bohr, el átomo de, sí, el átomo de Bohr lo pasamos, ya no tenemos esa teoría. Nuestra teoría es que los átomos hacen una nube electrónica, ellos están distribuidos en, pues, en su modalidad de una partícula, pero ellos están distribuidos. Entonces, esa distribución se mueve. Y si ustedes entonces a esa distribución le aplican una cierta interacción electrostática, como es esta, como podríamos ver acá, nosotros no, entonces esa nube electrónica se va a tender a mover, se va a tender. Los electrones entonces van a migrar a donde no se sientan repelidos. Si por lo menos aquí tenemos tenemos mucha carga negativa, como podemos ver, y se acerca. Vamos a suponer que el movimiento es esto, o sea, que lo que sucedió fue esto. Vamos a suponer que esta molécula se acercó a esta y esta tiene su nube electrónica distribuida y se acerca a esta. Entonces, esta nube de electrones va a repeler a esta nube de electrones de acá. ¿Sí? Entonces, esta nube de electrones se va a sentir repelida por pura electrostática, entonces vamos a tener que dentro de la molécula o dentro del átomo, vamos a tener que se polarizan, que se generan dos polos. Este tipo de interacción es muy débil porque como tal, tampoco la molécula o el átomo tiene la posibilidad de, pues, si no tiene un momento dipolar, si es una molécula no polar, pues bueno, tampoco es que su nube electrónica se puede modificar tanto, tampoco se puede mover y generar un dipolo, sino que sencillamente la interacción va a ser una interacción bastante débil, como bueno, como lo que sería lo de la electrostática, que como les digo, no voy a entrar mucho en detalle eso ya es para física 3.
Entonces, bueno, esas son las fuerzas de London a dispersión. Tenemos las fuerzas dipolo-dipolo, que ahí sí son moléculas polares. Moléculas polares. Aquí las moléculas polares entonces tienen un momento polar, o sea, tiene, de cierta manera, esa nube electrónica está distribuida no uniformemente en la molécula, sino que hay una parte que es más negativa y otra parte que es más positiva. Si por lo menos nosotros, y el ejemplo que siempre ponen, que es este, tenemos el ejemplo del HF, cuenta que el flúor va a agarrar todos los electrones, o sea, no los va a agarrar, sino los va a tener dentro de su nube. Y dentro de la nube de el hidrógeno va a ser chiquita. Esto quiere decir que a pesar de que el hidrógeno y el flúor tienen su enlace, los electrones van a estar, y por eso es que también nosotros vimos la parte de configuración electrónica para entender esto, los electrones van a estar más tiempo o más veces en el flúor que en el hidrógeno, porque en el flúor se van a sentir más atraídos, ¿sí? Por todo lo que vimos, de que, bueno, el flúor tiene una afinidad electrónica muy alta. Entonces, el atrae y el hidrógeno pues se siente con poca cantidad de electrones. Sí van a pasar por ahí, por supuesto que van a pasar por ahí, pero es muy poco probable o sencillamente no van a estar tanto rato ahí. Entonces, en este caso, sí vamos a tener unas cargas que sí ya están deformadas, que sí ya están, vamos a poner así, movidas, y la interacción va a ser mucho mayor, porque entonces la electrostática de acá va a ser mucho más fuerte porque vamos a poder movilizar la nube de electrones muchísimo más y vamos a poder entonces generar pues esta fuerza de acá que es, ¿no?, proporcional a las cargas, la carga uno, vamos a ver que esta es la uno y la 2. Esa fuerza es proporcional a la multiplicación de estas cargas. Entonces, como estas cargas son más grandes que estas cargas que ellas van a sentir en esta interacción, esta fuerza dipolo-dipolo es mucho más fuerte. Y el último, que bueno, el último como tal de las interacciones son los puentes de hidrógeno. Los puentes de hidrógeno es un caso de fuerzas dipolo-dipolo, pero especial. ¿Por qué es especial? Porque nosotros siempre vamos a tomar en cuenta que va a ser una molécula, vamos a poner aquí, una molécula que sea bastante electronegativa, molécula que sea bastante electronegativa, que tenga una afinidad electrónica grande, y el hidrógeno. Azulito. Entonces vamos a tener este combo. Por lo menos, vamos a tener el combo oxígeno-hidrógeno, vamos a tener el combo nitrógeno, hidrógeno, pero hay una diferencia fundamental, porque ustedes dirán, ah, pero entonces el HF puede formar puentes de hidrógeno. Pues no, el HF no puede formar no puede formar puentes de hidrógeno, porque hay una cosa muy interesante del hidrógeno, y esto va a ser el pan de cada día de ustedes cuando vean orgánica 1, orgánica 1. Pero el hidrógeno, perdón, el oxígeno. Hola, Alessandro. Ya queda en el El, audio. sí. Hola, Alessandro. Buenos días. Hola, buenos días. Hola. Bueno, yo había adelantado un poquito la clase, Alessandro, pero bueno, voy a recapitular un poco con respecto a lo que estaba hablando. Primero por saber, ¿tú eres de la clase de Suhey o la clase de la profesora Conforti? Soy de la clase online. ¿La online quién la está dando? Renata.
Mm. Y cuéntame, con Renata, ¿ya vieron las fuerzas intermoleculares y estequiometría o todavía se quedaron con, hasta la No, semana creo que pasada con... sí, sí la vimos. Sí, creo que la vimos por los PDFs. Ok, ok, buenísimo. Entonces, fíjate, nosotros aquí, bueno, vamos a hablar un poco hoy acerca de lo que sería propiedades de líquidos y sólidos y también vamos a hablar de estequiometría, ¿vale? Que esos son lo que vendría siendo parte de la unidad 1 y la unidad 2. Y pregunta, ¿y su examen también lo tienen en semana 5? Tu parcial, tu primer parcial. Sí, el primer parcial en semana 5. ¿Qué día para tenerlo anotado? Creo que el martes, si no me equivoco. Ok, vamos a anotarlo acá. Entonces, martes, semana 5, Renata. Buenísimo. Bueno, como les estaba comentando por acá, estaba hablando un poquito acerca de las fuerzas de propiedades de líquidos y sólidos. Bueno, básicamente, estas son fuerzas intermoleculares, ¿sí? Las fuerzas intermoleculares, las fuerzas que sienten las moléculas, vamos a ponerlo así, sienten las moléculas entre sí. Entonces tenemos tres tipos. No sé si ya vieron por lo menos lo que son las fuerzas de London, que también le dicen fuerzas de dispersión, las fuerzas dipolo-dipolo y los puentes de hidrógeno. So, bueno, las fuerzas de London aquí lo tenemos un poquito marcado, que básicamente es que la nube electrónica pues se desplaza. Pero lo importante que, y eso es lo fundamental, si te llegan a preguntar algo de fuerzas de intermoleculares, las fuerzas de London tienen que ser moléculas que sean no polares, porque la interacción es tan débil porque los electrones no se pueden mover tanto. Como cuando las moléculas son no polares, pues bueno, ellos no tienen, por así decirlo, como le dicen, la nube deformada, sus electrones no están, un lado sí, otro lado no, sino que todos los electrones están como que muy uniformes, entonces mover eso es como difícil. Y bueno, entonces sí existe una pequeña interacción porque si se acercan dos moléculas, pues bueno, estos electrones se van a sentir repelidos, van a salirse, en este caso, si ellos están distribuidos acá y yo tengo la nube electrónica distribuida por acá, si me acerco con esta, fíjate que yo puse acá que la que se acercaba era esta, hacia aquí, de este lado. Si se acerca, los electrones se van a ir hacia la izquierda, porque se van a sentir repelidos, pero no se pueden mover mucho tampoco, o sea, están como que ahí, como contenidos, pero se mueven un poquito. Entonces queda una carga negativa y una carga positiva muy débil, débil, y bueno, se van a sentir atraídos porque tenemos pues una carga positiva y una negativa. Con respecto a las fuerzas dipolo-dipolo, pues bueno, esas son moléculas polares, ¿sí? La polares quiere decir que su nube electrónica o sus electrones no están distribuidos, vamos a ponerlo así, uniformemente. Si yo por lo menos tengo el HF, que lo tenía por acá, voy a borrarlo rapidito. HF. ¿Habías visto alguna vez el ácido fluorhídrico? La profe lo ha usado como un ejemplo. Ah, Alessandro. He visto el ácido fluorhídrico, pero no lo he practicado ni nada. Buenísimo. Este es el perfecto ejemplo para poder hablar de una molécula polar, porque el flúor, él tiene tantas ganas de tener a sus electrones en sus orbitales, o vamos a poner así, en su nube, que el hidrógeno se va a sentir como que súper, súper robado, básicamente. Entonces, normalmente los electrones van a pasar más chances alrededor del flúor, mientras que en el hidrógeno vamos a tener casi nada. O sea, sí van a pasar por ahí, pero muy poquito. Entonces, esto es una molécula polar, básicamente. Esto es una exageración en el sentido de que esta es una de las más polares que hay, pero normalmente las moléculas polares pues tienen ese tipo de distribuciones, pues que hay una cierta pues movimiento de electrones y si tú ves una foto, tú vas a darte cuenta que la foto va a ser así, tienes como una pelota grande acá y una chiquita, así, queda así. Y así es como uno puede más o menos ver lo que es el ácido fluorhídrico afuera, o sea, desde un punto de vista de electronegatividad. Y bueno, justamente me agarraste hablando de los puentes de hidrógeno.
Entonces los puentes de hidrógeno, uno diría, ah, pero ¿cuál es la diferencia entre un dipolo-dipolo, por ejemplo? Porque si te pones a ver, esto es una molécula polar, porque el oxígeno tiene mucha mayor afinidad electrónica que el hidrógeno, y el hidrógeno sencillamente se va a sentir igual robado, porque esto es grande, aquí los electrones se van a estar muchísimo más que acá. Pero hay una diferencia importante entre el hidrógeno, entre los puentes de hidrógeno y el dipolo-dipolo. Entonces, bueno, lo que estaba comentando con respecto a esta diferencia es que el oxígeno siempre va a tener un parcito de electrones disponible para poder hacer, para que esos electrones interactúen con el hidrógeno. ¿Sí lo ves? Fíjate, ya, para quitarle este color, que no se ve mucho. Aquí tenemos los dos electrones del oxígeno. Entonces, el oxígeno tiene 6 electrones, ¿sí? Él comparte pues con el hidrógeno, perdón, sí tiene 6. El hidrógeno, con el hidrógeno comparte 2. Y bueno, aquí tenemos electrones suficientes para poder hacer pues sí, para poder hacer una interacción interesante. Aquí, eso queda un par, perdón. Entonces, fíjate, en este par que le queda libre al oxígeno, ese par de electrones va a poder entonces sentir y va a poder sentirse atraído y bastante atraído con el hidrógeno. Pero ¿por qué se siente atraído con el hidrógeno? ¿Cuál es lo especial del hidrógeno? Que bueno, que el hidrógeno solo tiene un electrón dando vueltas. Y si ese un electrón se lo va a estar quedando el oxígeno más rato que el hidrógeno, básicamente lo que queda del hidrógeno es un protón. Entonces, esa interacción, a pesar de que es una interacción también eléctrica, que pues va a poder sentir lo que sería el oxígeno y el hidrógeno, ese par, pues bueno, se va a acercar y va a generar básicamente una fuerza electrostática muy fuerte y va a poder, sí, claro, esta clase va a ser grabada, no te preocupes. Esa atracción va a ser tan fuerte que bueno, vamos a tener que los puentes de hidrógeno van a definir muchísimas cosas. Por ejemplo, los puentes de hidrógeno pueden definir que algo normal, hay dos cosas muy parecidas, pues vamos a ver en el siguiente ejercicio, dos cosas muy parecidas tengan, por ejemplo, que sean líquidos o que sean gaseosos, por ejemplo, o que tengan la particularidad de que puedan ser líquidos o que puedan ser gaseosos en algún punto. Entonces, ¿cómo podemos ver nosotros esto? Porque esto se ve ni siquiera en un microscopio. Esto se va a poder ver que si con un acelerador de partículas o algo así, o con reacciones químicas. Pero en la vida cotidiana lo podemos ver, por ejemplo, en dos propiedades, que es la temperatura de ebullición y la temperatura de fusión. Por lo menos la temperatura de ebullición y la temperatura de fusión tienen como cosas iguales, que básicamente tienden al desorden de las moléculas. ¿Sí? O sea, las moléculas pasan de líquido a sólido y se desordenan un poquito más. Y de fusión pasan de sólido a líquido y se desordenan un poquito más. Entonces, en este caso, como cuando se desordenan, ahí es donde juega un papel importante los puentes de hidrógeno, las fuerzas dipolo-dipolo y las fuerzas de London. Por lo menos los puentes de hidrógeno, que son las interacciones fuertes, les va a costar más, por lo menos a un cubito de hielo, o sea, se va a requerir más energía, más calor de un cubito de hielo que pase de sólido a líquido. Entonces, como él pasa de sólido a líquido y necesita más energía, pues bueno, eso es una consecuencia de ese puente de hidrógeno, a diferencia, por ejemplo, que pueda suceder con acetona, podría ser un ejemplo, o pueda suceder con algún otro fluido que sea no
polar, puede ser por lo menos un aceite. A un aceite le cuesta mucho, pues si está congelado, que ya puede por ser bastante difícil, mejor dicho, le va a costar mucho menos, le va a costar mucho menos porque él no tiene puentes de hidrógeno, no tiene fuerzas de dipolo, tiene solo fuerzas de London. Entonces, descongelar un aceite, si es que lo llegas a congelar en algún punto, es muy fácil. Descongelar un bloquecito de hielo va a ser mucho más difícil. Y de la misma manera con la temperatura de ebullición, ¿sí? Por lo menos, y esto es un ejemplo muy fácil, entre por ejemplo, entre un solvente de pintura y el agua, es más fácil hervir el solvente. Porque el solvente, bueno, depende del tipo de solvente, pero normalmente los solventes pueden ser, básicamente, pues, polares, dependiendo de qué tipo de molécula sea. Pero si son polares, tú los puedes evaporar o los puedes ebullir muy rápido. De hecho, tú los puedes oler, o sea, tú puedes sentir los vapores de ese solvente más rápido que por lo menos esperar a que evapore el agua sola. Y eso justamente porque el agua genera puentes de hidrógeno, pero los solventes, si es un solvente polar, vamos a poner que es una cadenita de este estilo, un pentano. Pentano, pues sencillamente él no tiene muchas interacciones, solo tiene interacciones de London, porque la fuerza de dipolo ni los puentes de hidrógeno están. Entonces, eso le cuesta mucho menos evaporar que por lo menos el agua. Entonces, bueno, con respecto a esto es lo que necesitan saber de propiedades de líquidos y sólidos, de fuerzas intermoleculares. Entonces, bueno, ahora vamos a pasar a algunos ejercicios para ver más o menos cómo es eso. Entonces, bueno, vamos con el primer ejercicio. En el primer ejercicio nos piden explicar por qué el ortonitrofenol posee un punto de ebullición de 45 grados y el P-nitrofenol tiene un punto de ebullición de 115. Bueno, primero que todo, no se asusten, no se alarmen, sencillamente, pues, ese O-nitrofenol o ese P-nitrofenol, yo se los voy a dibujar. Y la profesora, por supuesto que se los va a dar dibujado, o sea, no se preocupen. Fíjate. Fíjense que por aquí. Aquí vamos a dibujar el ortonitrofenol. Es el orto. Y este es el paranitrofenol. OH. Entonces, fíjense que aquí tenemos fuentes de hidrógeno, ¿sí? O sea, tenemos voy a ponerlo aquí como un close-up. Voy a poner aquí el ortonitro y este es el ortonitro. Entonces, estos dos. Fíjense que la diferencia sencillamente es donde está el nitro, ¿sí? Entonces, el ortonitro, el nitrofenol, va a tener, al igual que el penitro, va a tener estos enlaces con posibilidades de puentes de hidrógeno. Tienes este enlace, que ahorita lo pongo con un colorcito, y tienes este enlace de acá. En amarillo. Y este en rojo. Bueno, azul. Vamos a poner este así y este así para que sepan cuál es cuál. Me pierdo. Entonces, estas son las dos estructuras que nosotros podemos tener y que pueden hacer, pues, puentes de hidrógeno. Entonces, en este caso, ambos pueden hacerlo. Entonces, ¿por qué el orto va a tener 45 grados centígrados de ebullición y el P-nitrofenol tiene su punto de ebullición en 115? Y, importante, que ustedes también vean, cuando ustedes le pregunten esto, entender qué es un punto de ebullición, ¿no? O sea, si el punto de ebullición es mayor, es básicamente porque requiere más energía para que eso pase a estado gaseoso, ¿sí? Y vamos a suponer que él está disuelto en sí mismo. Entonces, él va a tener interacciones con otras moléculas iguales a él, o por lo menos si está disuelto en agua, va a tener interacciones con moléculas de agua. Pero
eso es justamente lo que estamos viendo, o sea, cuánta energía yo necesito. Entonces, el nitrógeno necesita mucho más energía. ¿Y por qué sucede esto? Entonces, bueno, vamos a responder. Fíjense, y voy a hacer aquí otro pequeño close-up. Fíjense que acá NO2 OH. Bueno, vamos a poner el H del otro lado y ya van a ver por qué lo hice así. Entonces, aquí vamos a tener nuestros electrones que pueden interactuar, ¿sí? O sea, ellos van a poder interactuar, van a poder hacer bastantes interacciones y bastantes, o sea, el OH va a poder hacer puentes de hidrógeno y el nitrógeno y NO2 va a poder, pues, interactuar con esos puentes de hidrógeno. Entonces, si yo tengo otra molécula de estas, y vamos a suponer que ahí está por aquí, entonces vamos a tener acá este hidrógeno. Este hidrógeno se va a sentir atraído por este oxígeno, ¿sí? Porque este hidrógeno, pues bueno, ya sabemos que este hidrógeno está muy positivo y el oxígeno pues está presto para poder eh, atacar, por así decirlo, ¿no? Y también tenemos la posibilidad del nitrógeno, que él pueda sentir esto. Sin embargo, vamos a tener una competencia, ¿no? Porque estos hidrógenos acá, porque este también tiene estos hidrógenos, recuerden que aquí tenemos este, es solo un OH. Entonces, este, este hidrogencito, pues bueno, va a sentirse atraído por este oxígeno, pero al mismo tiempo hay fuerzas intramoleculares, que es lo que le había dicho que era la diferencia con las intermoleculares. Las intramoleculares van a competir acá, porque entonces también tenemos este hidrógeno acá, y el hidrógeno va a sentirse también atraído por el nitrógeno. Entonces, puede ser que las fuerzas intermoleculares no sientan el OH, o sea, no sientan las vecinas, que serían estas, sentir las vecinas, pero sí van a sentirse entre sí. Este hidrógeno va a sentirse atraído con el nitrógeno, entonces se va a generar, en vez de generar un puente de hidrógeno entre el nitrógeno para poder aumentar esa fuerza con las moléculas vecinas, el nitrógeno entonces se va a sentir atraído con el hidrógeno del oxígeno, y esto va a restarle fuerza a esas fuerzas intermoleculares, esos puentes de hidrógeno que podría hacer con las moléculas vecinas. Entonces, vamos a darnos cuenta que aquí lo que no va a predominar, pero va a poder existir fuerzas intramoleculares. En el caso del el penitrofenol, fíjense que es imposible, o sea, imposible en el sentido de que no hay, o sea, ellos no van a hacer esto, pero no hay manera, o sea, no hay manera de hacer esto. Entonces, las fuerzas intramoleculares no van a estar molestando, o sea, no va a haber una competencia entre las interacciones de el grupo nitro y el grupo OH. Entonces, aquí lo que sí va a poder verse es que hay solo puros puentes de hidrógeno entre esta molécula. Vamos a tener aquí, a ver si lo puedo hacer como el otro. Así, chacata, chacata. Entonces, si se acerca un OH por acá, un OH por acá, o se acerca un OH por acá, vamos a tener las dos interacciones. Y no va a haber ningún problema porque el nitrógeno no va a querer entonces interactuar con el OH, sino que va a interactuar con el OH vecino.
Entonces, por esa razón, como estos puentes de hidrógeno son, vamos a poner así, puramente puentes de hidrógeno intermoleculares, este va a necesitar más energía para poder, el P-nitro va a necesitar más energía para poder pasar de estado líquido a estado gaseoso, o si lo quieren ver de otra manera, para romper esas fuerzas intermoleculares que lo mantienen en el líquido y poder salir del líquido como un gas. Entonces, este es el caso del P-nitro. El ortonitrógeno no va a necesitar tanta energía, porque como lo habíamos dicho, entonces el nitrógeno, en vez de agarrar el OH vecino, va a querer agarrar también el OH, pues, dentro de su propia molécula. Entonces, bueno, este es con respecto a este tipo de ejercicios. Y la pregunta dice, ¿podemos esperar la misma tendencia para el punto de fusión? Sí, de hecho, el punto de ebullición y el punto de fusión pueden tener la misma tendencia porque es igual ese desorden de moléculas. Si ustedes pueden congelar ambos compuestos y esperan y tratan de aplicarle la energía para que pueda descongelarse un cubito de estos, pues bueno, van a darse cuenta que van a necesitar más energía para el paranitro, más que para el ortonitro. Porque bueno, es eso. Por lo menos para el punto de congelación no sigue esta misma tendencia. Habría que evaluar otras propiedades porque sencillamente pues el hecho de que estén unidos de manera más o menos fuerte, pues bueno, en el punto de congelación, bueno, puede afectar la textura cristalina, puede afectar un montón de cosas, pero no es tan apreciable y bueno, no es tanto al punto con respecto a este tipo de, bueno, punto de ebullición y el punto de fusión. Muy bien. Entonces, bueno, hasta acá creo que todo chévere. Vamos entonces con el segundo ejercicio. El segundo ejercicio ya, este era, en mi parecer, uno de los más complicados porque, bueno, hay que verlo de las moléculas y todo eso. El segundo ejercicio no es tan complicado. Fíjense que nos dan 4 sustancias. Nos dan tetracloruro de carbono, nos dan hidruro de sodio, nos dan el amoníaco y nos dan el cloro 2. Entonces, fíjense, aquí esta es una pregunta tipo examen que te pueden preguntar, mira, ¿dónde prevalecen las dispersiones? ¿Dónde prevalecen los puentes de hidrógeno? ¿Dónde prevalecen las fuerzas dipolo-dipolo? ¿Cuáles compuestos poseen un grado de electronegatividad? Entonces, voy a justificar todas esas preguntas porque te las van a pedir a justificar. Tú lo que tienes que hacer es lo siguiente. Por lo menos, si yo quiero agarrar, bueno, a ver, primero puedes empezar por cualquiera. Yo les recomiendo sencillamente es dibujarlos todos y ver qué es lo que tienen de interesante, ¿no? Por lo menos, el tetracloruro de carbono, yo lo voy a dibujar así. Porque básicamente tenemos podemos decir que tiene 4 cloros y ellos están enlazados con su carbono. Entonces este es el CCl4. El hidruro de sodio, capaz nunca han escuchado de él, y si ustedes nunca han escuchado este compuesto, pues bueno, háganlo así, o sea, pongan NH, porque no saben qué tipo de enlace puede ser. El NH3, bueno, este sí lo han visto, vamos a ponerle NH, NH y NH. Y el cloro, pues bueno, el cloro, sin muchas complicaciones, así. Entonces, nos piden, ¿dónde prevalece la fuerza del London o dispersión? O sea, bueno, ya teniendo tu estructura, ya teniendo cómo son los átomos, entonces hay que pensar, ajá, pero ¿qué es la fuerza del London? ¿No? Que recordar, ajá, la fuerza de dispersión. ¿Qué es la fuerza de dispersión? De la fuerza de dispersión es como en la lámina, como en esta parte, en la primera parte, que es moléculas no polares. Ah, ese es el punto importante, decir que son moléculas no polares. Entonces, esa es la información fundamental que necesitas. Y ahora que tú ya sabes que son moléculas no polares, entonces hay que pensar, ok, ¿cuáles son las moléculas no polares de la lista que me dieron? Una manera de verlo, por lo menos, es que si son la misma molécula y están por duplicado, que por lo menos puede pasar por el cloro, por el yodo, por el oxígeno, este tipo de moléculas siempre van a tener, pues, o sea, su distribución electrónica de la nube electrónica es igual, porque vamos a ponerlo así, los dos átomos están jalando de la misma manera, se están jalando con la misma fuerza, porque son los mismos. Es como si ustedes jalaran una cuerda y la otra persona es exactamente ustedes del otro lado. Es lo mismo. Entonces, ellos van a ser moléculas inertes, van a ser moléculas polares.
Si lo quieren ver desde el punto de vista del momento dipolar, el momento dipolar, que es este, ponerlo con otro colorcito, que es esta, no sé si ustedes seguramente lo vieron ya con la profesora Conforti, no sé si con la profesora Sujei o con la profesora Renata. Si ustedes van a generar una flechita hacia donde, hacia donde vamos a decir, de menos a más, aumenta la electronegatividad. Entonces, si por lo menos ustedes tienen el tetracloruro de carbono, yo lo puedo poner de la siguiente forma. Yo hago una flechita de que los electrones van a ir para acá arriba. ¿Sí? Entonces, y ese se le dice el momento dipolar. Ahora, esos momentos dipolares, como son electricidad, normalmente son vectores. Bueno, se le denominan que son vectores. Y estos vectores pues se tienen que sumar vectorialmente. Y no los quiero asustar, no es matemáticas 3, pero es sencillamente o física 1, que también se escribe vectores, pero no es tanto eso, sino que es una suma facilita, o sea, es algo bastante geométrico. Entonces, si yo hago esto, por ejemplo, fíjense que vamos a tener siempre que los electrones del carbono van a ir, o sea, van a sentirse atraídos por el cloro, porque por supuesto el cloro ser, pues, un atractor importante, ¿no? Entonces, en este caso, fíjense que las flechitas, como vectores, son de la misma longitud y si los pones en forma de cruz y los sumas, pues te vas a dar cuenta que el de arriba se cancela con el de abajo y el de allá se cancela con el de acá, así. Así. Entonces, como estos se cancelan, te va a dar que su momento dipolar es cero, básicamente cero. Entonces, eso te dice que la molécula no es electronegativa, porque básicamente no va a tener, o sea, todos van a jalar los electrones a la misma fuerza, y como los jalan a la misma fuerza, pues se cancela la fuerza, o sea, es como si ustedes estuviesen jalando de otro lado y tengan como, por ejemplo, no sé, una piedrita y estén jalando 4 personas al mismo lado, la fuerza que va a sentir la piedrita es la misma. Y entonces, en el caso eléctrico, pues ese tipo de fuerzas se van a cancelar. Y te va a dar que es una molécula neutra. Otro caso para que lo vean, el del cloro. Por supuesto, el cloro no tiene como, por así decirlo, esta molécula no tiene como un centro para tú decir a momento dipolar. Pero si lo piensan un poquito, los electrones van a jalar de la misma forma, o sea, va a ser algo así. Entonces, como se van a jalar de la misma forma, van a sentir, pues, una fuerza igual y te vas a dar cuenta de esa molécula es neutra. Justamente porque, bueno, porque su nube electrónica pues está distribuida uniformemente. Por supuesto que ustedes ven una foto del cloro y bueno, está la nube electrónica y en el enlace quizás pues bueno, como que se achanta un poquito, pero está distribuida pues lo más uniforme posible. Entonces en este caso, las fuerzas de London que van a prevalecer, donde van a prevalecer más es el tetracloruro de carbono, ¿sí? Porque el tetracloruro de carbono, totalmente neutro, totalmente neutro, él va a ser un solvente apolar o no polar que va a interactuar solo con moléculas no polares. Entonces, como tienen esta distribución tan grande, entonces la A, yo pondría, donde prevalece más, pues el tetracloruro de carbono. Entonces, después te preguntan, ¿dónde es posible tener puentes de hidrógeno? Bueno, recuerden la fórmula. Puentes de hidrógeno, bueno, pueden verlo dependiendo de con quién estén interactuando, ¿no? Pero si son moléculas entre sí, tiene que ser, pues, nitrógeno, o sea, el enlace nitrógeno-hidrógeno, el enlace oxígeno-hidrógeno, y entonces ahí está la fórmula, ahí está lo que tenemos que atacar. Entonces, la manera de verlo es que, bueno, analizando, la única manera que nosotros podamos tener este puente de hidrógeno es, usando la fórmula que les dije, pues bueno, es el amoníaco.
¿sí? Porque él tiene, importante, me faltó decir, importante, sus parcitos de electrones. Tiene que tener un par de electrones con el cual ellos puedan interactuar. Porque si su octeto está completo, pues no tiene sentido, porque su octeto está tranquilito. Entonces no va a sentir tanta atracción como un parcito que no tiene, pues, con quién aparearse, por así decirlo, no tiene con quién generar un enlace. Entonces, ¿dónde es posible tener puente de hidrógeno? Pues con el nitrógeno, el amoníaco. Se pueden observar fuerzas dipolo. Fíjense. Las fuerzas dipolo, recuerden que es cuando la molécula está pues muy parcializada, o sea, está como que tiene mucha electronegatividad. Entonces, hay un compuesto que todavía no hemos analizado que es el hidruro de sodio. El hidruro de sodio es un compuesto muy interesante porque él va a hacer lo siguiente. Él es Na, recuerden que él es Na+, y extrañamente el hidrógeno es H-. Esto es uno de los pocos casos donde ustedes van a ver los hidruros, que el hidrógeno va a tener una carga negativa. ¿Mm? Entonces, si ustedes, volviendo al punto B, si ustedes vieran y dijeran, oye, los que tengan hidrógeno y los que tengan un átomo que tengo, o sea, se lo olvida lo del par libre, pero que tenga un átomo, y yo siempre lo ubico con el hidrógeno y que tenga otro átomo. En este caso no, en este caso totalmente, o sea, es todo lo opuesto. Ya el hidrógeno no va a sentir, pues, que le faltan electrones, ahora va a tener más. O sea, ese negativo, ese menos es porque tiene de más. Entonces, en este caso, pues bueno, nada de puentes de hidrógeno. Dispersión de London, no lo dudo mucho. ¿Por qué? Porque en este caso, el sodio está totalmente, es un catión, está totalmente positivo. Mientras que el hidrógeno, un hidruro, pues bueno, imagínense, tener esa energía de que un átomo que solo tiene un electrón ahora tenga 2 electrones. Wow, bastante, ¿no? Entonces, o sea, vamos a poner así, las electronegatividades son bastante grandes. Entonces, normalmente el hidruro va a ser, pues, un enlace iónico. Entonces, los enlaces iónicos, todos los compuestos iónicos pueden generar fuerzas dipolo-dipolo o fuerzas, también le dicen, bueno, los polares y los iónicos. Fuerzas dipolo-dipolo o fuerzas ión-dipolo, que también es otro estilo, o sea, es otro tipo de fuerza. Entonces, en este caso, el hidruro de sodio pues va a generar esa fuerza dipolo específicamente, ya le voy a poner aquí, fuerza dipolo-dipolo, pero fuerza ión-dipolo. ¿Sí? Porque ellos tienen tanta electronegatividad, una diferencia de electronegatividad tan grande y es un ión, que bueno, va a generar, o sea, va a poder tener esa interacción esa interacción electrostática en donde pues, se atraen pues porque tenemos un ión totalmente positivo y tenemos podríamos tener este mismo ahí dando vueltas, o podríamos tener por lo menos agua, y si fuese por lo menos el agua, pues tienes el ión que es el sodio positivo, entonces él se va a sentir totalmente atraído a lo que serían los oxígenos, mientras por lo menos el hidruro, en el caso de cómo se vea en solución, el hidruro se va a sentir muy, y si por lo menos está disuelto en agua, a lo que sería los hidrógenos del agua, porque esos están más positivos. Entonces, este es el único caso donde nosotros podemos ver que existe tanta electronegatividad y que esa fuerza electrostática es tan grande que vamos a tener ese tipo de interacción. Y bueno, finalmente nos preguntan cuáles de estos compuestos poseen cierta electronegatividad. Entonces, bueno, hay que pensar un poquito. Por el momento dipolar, nosotros ya descartamos el tetacloruro, porque el tetacloruro no tiene electronegatividad. Fíjense que todos los vectores, como les había comentado, totalmente se cancelan totalmente. Entonces él está tranquilito neutro. El cloro tiene, pues, también no tiene ningún tipo de electronegatividad porque los dos jalan la misma, los dos están jalando pues a la misma,
a la misma fuerza. Entonces ellos tampoco van a tener electronegatividad. ¿Dónde hay electronegatividad o una relación de electronegatividad? Pues por supuesto en el amoníaco. En el amoníaco, este señor de acá es bastante electronegativo. De hecho, podríamos buscarlo rapidito en una tabla periódica. Voy a bajar rapidito. Fíjense que, a ver si le puedo dar zoom. Por aquí no muestra electronegatividad. Creo que en esta tabla no se muestra electronegatividad. Ah, no, sí se muestra electronegatividad. Jeje. Entonces, fíjense que el nitrógeno tiene una electronegatividad de 3. Mientras que el hidrógeno tiene una electronegatividad de 2. Entonces, sí, hay una diferencia de electronegatividad, más o menos. O sea, más o menos no existe. Por lo menos, entre el sodio, bueno, el sodio lo tenemos, por lo menos entre el sodio y el hidrógeno, que era el hidruro que estábamos viendo, también tiene una diferencia de electronegatividad bastante grande. Entonces, esos dos compuestos van a sentirse, tienen un grado de electronegatividad. O sea, puse en la pregunta cuáles compuestos tienen un grado de electronegatividad, porque por supuesto el amoníaco quizás esa diferencia la vean pequeña, pero sí, o sea, hay una diferencia, hay un grado de electronegatividad, no hay para dónde agarrar. Además que la otra cosa importante es que por un lado están los vectores y por otro lado también podemos verlo con la nube. Si yo me imagino la nube de el amoníaco, va a tener poquitos electrones. O sea, la nube no está distribuida uniformemente. Va a estar más hacia el nitrógeno y menos hacia los hidrógenos. Y eso sencillamente pues porque hay esa diferencia. Si fuese todo constante, pues bueno, los electrones se van a pasear por todos lados. De la misma forma, de la misma forma en chances iguales. Entonces, bueno, para responder la pregunta, vamos a tener acá que los que poseen un grado de electronegatividad es NH y el amoníaco. Entonces, bueno, este es con respecto a los tipos de ejercicios que podríamos tener de fuerzas intermoleculares cuando les preguntan tipo dónde prevalece. Aquí les quería poner que es aquí donde más prevalece. ¿Dónde más prevalece? Listo. Ahora vamos con el último ejercicio, muy parecido al primero, pero también para ver lo que son las estructuras, ¿no? Entonces, ¿por qué el butanol tiene un punto de ebullición de 118 grados centígrados y por qué el éter dietílico tiene 35? O sea, vamos a interpretar lo que dice aquí. ¿Por qué el butanol necesita más energía para poder ebullir que el éter dietílico? Es decir, necesita más temperatura, necesita más energía. Entonces, si necesita más energía es porque se están agarrando ahí, ¿no? Hay hay una interacción dentro de esa solución que está haciendo que, bueno, básicamente tengamos algún tipo de obstáculo para poder sacar ese butanol hacia afuera, hacia arriba, como un gas. Entonces, en ese caso, primero hay que dibujar nuestro compuesto. Por supuesto, a ustedes les van a dar el dibujo. O sea, si no, ustedes no han visto orgánico, así que no se preocupen, no les dé miedo ni nada por el estilo. Entonces, el butanol, vamos a tenerlo de esta forma. ¿Sí? Y el éter dietílico, vamos a tenerlo así, que parece como una arañita. Entonces, fíjense, ¿cuál es la diferencia clave acá? Porque, a ver, nosotros vamos a tener acá, pues, él tiene su electroncitos libres. ¿Sí? O sea, él tiene sus electrones libres. O sea, él no tiene, a ver, no está preocupado, él está tranquilo de la vida. Eso por un lado, ¿no? Pero, ¿dónde está el hidrógeno? ¿Sí? Porque si tú tienes, y lo voy a si yo tengo un montón de estas cosas, yo tengo un montón de, aquí, chacata, chacata, y aquí. Yo tengo un montón de estas moléculas
y estas moléculas están dando vueltas entre sí porque es una solución de éter dietílico que lo pueden, el éter normalmente es líquido. O sea, si tengo todo esto así, ¿en qué momento la molécula va a tener algún tipo de interacción? Porque fíjense, estos electrones de acá no se van a sentir atraídos por estos electrones de acá. O sea, esto no va a suceder porque se sienten repelidos. O sea, se sienten repelidos porque es negativo con negativo. Que puede ser, y eso, a ver, porque sucede, pero eso no va a generar puente de hidrógenos tampoco. Que puede suceder que este carboncito de acá y este carboncito de acá estén más positivos y el oxígeno diga como que, bueno, puede ser, sí, pero la interacción es tan mínima, porque recuerden que este carboncito de acá tiene también dos hidrógenos, tiene tenido este carboncito de acá tiene su enlace acá y él tiene pues dos hidrógenos. Y él está compartiendo electrones también y puede ser que él, al que esté al lado del oxígeno, sí, los electrones del carbono se sientan más hacia, se sientan atraídos hacia el oxígeno y sí puede ser que de estos carbonos estén un poquito más positivos que por lo menos los que están acá, ¿no? Pero es tan imperceptible porque la diferencia de electronegatividad existe, pero no es tan alta. Pero sí, o sea, sí existe y de hecho en orgánica se van a dar cuenta que eso es un factor importante. Pero con respecto a el cambio en la propiedad de la temperatura o ebullición no es tan fuerte, o sea, esa interacción no es tan fuerte. Hasta podríamos decir que lo que podría haber ahí puede ser una especie de fuerza de London. Sí, una fuerza de London con un poquito, como que con 4x4, pues, pero no tanto. En el caso del butanol, fíjense que ahora sí vamos a tener, con ahora sí vamos a tener una situación distinta, porque tenemos OH. Tenemos el OH. Entonces, este OH, por supuesto, que si yo tengo por acá otra molécula de butanol, yo tengo otra molécula de butanol, por supuesto que ni corto ni perezoso se va a sentir atraído y va a sentirse con este tipo de interacciones. Y por eso, o sea, la diferencia es que el éter dietílico no genera puentes de hidrógeno, pero el butanol sí. Entonces, como el butanol sí genera puentes de hidrógeno, entonces nada, tenemos sencillamente pues una interacción tan grande que vamos a tener que el punto de ebullición va a cambiar tanto, va a cambiar con una diferencia bastante grande, que bueno, es un factor a tomar en consideración. Y de hecho, para cerrar aquí un poquito, con respecto a este tipo de preguntas de propiedades en donde se toma en cuenta el tipo de enlace y se toman en cuenta las fuerzas intermoleculares, siempre vean que los ejercicios van a preguntarle por algún tipo de propiedad. Temperatura de ebullición, temperatura de ebullición o temperatura de fusión. Y también te van a tener otro tipo de ejercicios que básicamente les va a preguntar dónde prevalecen. O sea, les van a dar las moléculas y le van a decir, a ver, dónde prevalecen más uno u otro. Entonces, bueno, en este caso, pues bueno, les pueden preguntar, ay, ¿dónde está más fuerza de dispersión? ¿Dónde hay más posibilidad de puentes de hidrógeno? Fuerzas de dipolo-dipolo. O les pueden preguntar sobre la electronegatividad. ¿Dónde es más electronegativo una molécula que otra? Entonces, ahí a tener estos dos tipos de preguntas. No creo que, y bueno, les pueden poner a ordenar cuáles tienen más fuerzas de London, entonces ustedes lo pueden ordenar. Si aquí yo tuviese que ordenarlo, pues bueno, por supuesto que la fuerza de London, la fuerza de London no tanto, sería entonces ordenar como electronegatividad, ¿sí? Si por lo menos si me piden ordenar electronegatividad, pues bueno, el tetracloruro, pues por supuesto va a ser el último, el que menos.
y yo diría que ni siquiera va a ser mayor o menor, sino va a decir que igual, o sea, igual cero, igual cero con respecto al cloro diatómico. Y bueno, ustedes dirán, entre el amoníaco y el hidruro, pues bueno, el amoníaco tiene una electronegatividad perceptible, pero el hidruro, pues por supuesto, por ser un compuesto netamente iónico, esa diferencia de electronegatividad es abismal. Entonces, ustedes podrían ordenarlo así. Bueno, yo lo ordenaría así. Yo pondría de mayor a menor, es de diferencia de electronegatividad. El mayor que el NH3 y es mayor que el tetracloruro. Y yo digo que es igual al Cl2 porque no tiene ningún tipo de electronegatividad. O sea, ellos son totalmente neutros. Muy bien. Entonces, bueno. Ya pasado a la página de lo que sucede dentro de las moléculas, ahora vamos a hablar un poquito acerca de lo que nos interesa como, vamos a ponerlo así, como lo macro, ¿no? O sea, si yo, cuando estoy haciendo una reacción química, si yo estoy haciendo una reacción química, tengo aquí mi beakercito. Si yo tengo mi beakercito y yo tengo aquí, pues, no sé, estoy haciendo una reacción química muy cool, que ustedes quieran. Y yo tengo aquí, no sé, vamos a poner que tengo haciendo, no sé, nitrato de plata, vas a hacer un nitrato de plata. Y yo estoy, pues, agitando y estoy colocando los compuestos. Recuerden que, pues bueno, lo primero es que nosotros no colocamos los compuestos al azar. Nosotros tenemos que saber cuánto hay que poner en relación a otra cosa. Entonces, si yo tengo por lo menos una reacción que dice, ponte tú, la genérica, vamos a poner A produce A más B y esto produce C. Por lo menos yo tengo que para crear el agua yo necesito hidrógeno, oxígeno y crear agua. Fíjense que yo no puedo ponerlo así como sí, porque yo necesito saber cuáles son las proporciones que tengo que colocar para poder crear el agua en este caso. Entonces, y lo digo así porque ustedes dirán, bueno, pero está bien, Samuel, o sea, H2 más O2 es igual a H2O. Y claro, pero yo te digo, ajá, pero si esto tiene, dos oxígenos y aquí se tiene pues solo uno, ¿qué pasó con el otro, no? O sea, no puede haber, por ejemplo, una pérdida, o sea, el otro electrón desapareció o el otro electrón dejó de existir, no, o sea, eso no sucede. Eso, y eso es para los que vayan a ver ingeniería química y sigan con ingeniería química, pues bueno, eso es como que el mantra. Todo lo que tenemos que repetirnos varias veces, la masa se conserva, ¿sí? Si habían dos átomos de oxígeno en los reactivos, tienen que aparecer a juro en los productos. Siempre. Entonces, por eso es que nosotros en química, y ustedes en el laboratorio de química, ustedes lo primerito que tienen que hacer es balancear. Y es balancear sus compuestos. Fíjense que aquí lo que queremos buscar es que los compuestos pues tengan la misma cantidad de hidrógeno y de oxígeno. Y como yo quiero tener dos oxígenos acá, pues bueno, yo pongo un 2 acá. Y para poder, entonces ahora tengo 4 hidrógenos en los productos. Y eso tampoco puede ser, porque ¿de dónde apareció en los otros 2 hidrógenos? Entonces, bueno, en ese caso, yo voy a colocar acá un 2. Y eso, bueno, eso es el balanceo por tanteo. Eso es algo bastante sencillo. Igualito, si ustedes quieren, pues bueno, en otra clase, pues se puede ver más a fondo cómo hacer balanceo por tanteo. Pero bueno, no me voy a enfocar tanto en eso, sino me voy a enfocar en lo que sería lo de cómo utilizar estos coeficientes, recuerden que se llaman coeficientes estequiométricos, cómo utilizar estos coeficientes para yo tener una relación de cuánto yo debería, por lo menos cuánto debería colocar de H2 o cuánto debería obtener yo de agua, si, por ejemplo, yo coloco 5 gramos, 6 gramos, 7 gramos, ¿sí? Porque no, al yo colocar 7 gramos de hidrógeno y 2 gramos de oxígeno, no puedo esperar entonces que me dé 10 gramos, o sea, no lo puedo adivinar, o sea, sencillamente yo tengo que hacer la cuenta. Y esa cuenta es justamente de lo que se basa la estequiometría. La estequiometría básicamente lo que vamos a hacer es analizar y ver, ok, cuánto yo tengo de reactivos, cuánto yo tengo de productos, lo relaciono con estos numeritos, con los coeficientes estequiométricos,
lo relaciono con estos coeficientes y luego es que yo puedo obtener la cantidad. ¿Sí? Entonces, bueno, primero vamos a hablar de los números fundamentales. Que números es número, el número fundamental, que es el número de Avogadro, este de acá. Este señor, bueno, Avogadro, básicamente se dio cuenta de que hay una manera de que nosotros podamos hablar de una cantidad específica de moléculas, átomos, partículas, y esa cantidad específica de 6.022 o 1415 por 10 a la menos 23. Nos dice que todas esas moléculas están contenidas en algo llamado mol. El mol es una unidad de masa que se utiliza pues hasta para comer, mentira, pero se utiliza para muchísimas cosas en química porque muchas de las cosas se miden en moles y se miden en moles tomando en cuenta que tienen esta cantidad de moléculas, átomos y partículas y es una cantidad fija. O sea, si yo digo que tengo un mol, es este número. Si yo digo que tengo 2 moles, es el doble de este número. Entonces, este es un número muy importante, porque sabiendo que las moléculas, átomos y partículas son 6.022 por 10 a la 23 por cada mol, entonces yo puedo decir, por ejemplo, que si yo tengo 0,3 moles, ¿de cuántas partículas hay? Eso es muy importante, porque eso nos permite ver, pues bueno, básicamente, qué es lo que nosotros vamos a obtener, por lo menos en una reacción química. Y bueno, ese sería el único número hasta ahora. Avogadro, cuando vayamos a ver la parte de gases, también, pues bueno, en ese mismo concepto de mol, tipo cuál es el volumen de un mol, en condiciones súper ideales y todo eso, pero eso ya es para el tercer parcial. Ahorita es con la cantidad de moles con masa. Entonces, bueno, para la parte de las ecuaciones fundamentales, aquí puse unas cuantas. Me faltaría solo una, pero eso la voy a explicar al final. Son relaciones. Y son relaciones bastante prácticas porque nos permiten entonces saber bastante, o sea, son números que nos permiten como resumir un montón de información en un numerito. Por lo menos el rendimiento. Fíjense, esto es un porcentaje de rendimiento. El porcentaje de rendimiento de una reacción es básicamente lo que nosotros obtenemos en la ecuación a papelito y lo que nosotros obtenemos en realidad. Ya. Aquí tenemos una cosa. Bueno, esto lo acomodo. El rendimiento, pues bueno, es lo que tenemos nosotros y lo que tenemos en realidad, ¿sí? Normalmente, cuando hacemos una reacción química, nosotros no vamos a obtener la misma cantidad que aparece en el papel, ¿sí? Porque pueden pasar un montón de cosas. Si por lo menos estoy haciendo reaccionar el hidrógeno gaseoso y el oxígeno gaseoso, puede suceder, por ejemplo, que la bombona tenga una falla y la bombona que está burbujeando el oxígeno, pues bueno, no burbujea la cantidad completa, o por lo menos puede suceder que eso lo estoy colocando en un beaker, todo dentro de un beaker, y no sé, no todo el oxígeno reacciona, el oxígeno hace cualquier otra cosa, y básicamente, pues, vamos a tener unas diferencias fundamentales. Entonces, no vamos a obtener siempre la misma cantidad. Entonces, ese número de porcentaje de rendimiento nos dice que básicamente vamos a tener una cantidad distinta. Ahora vamos con la pureza. En la pureza, nosotros vamos a ver que normalmente lo que nosotros recibimos en un laboratorio, normalmente no es lo que está más puro, ¿sabes? O sea, es como cuando recibimos una bolsa de caraotas y las caraotas vienen con piedritas. Bueno, eso es una impureza. Entonces nosotros es importante calcular el porcentaje de pureza. Eso lo pueden ver, por lo menos ustedes cuando vayan al laboratorio de química 1 y ven los contenedores donde tiene cuánto, por ejemplo, el porcentaje de pureza del hipoclorito de sodio. Cuánto porcentaje de pureza tiene, porque a veces es muy complicado ponerlo 100% puro. Entonces, tenemos que calcular. Nosotros lo calculamos así, pues, con la masa del compuesto y la masa del compuesto más impurezas. Normalmente,
a ver, normalmente la masa de compuesto más impureza vendría siendo sencillamente la masa total o la masa comercial. Vamos a ponerlo así. No. Comercial o medida. Porque eso es básicamente lo que tú vas a medir en tu laboratorio. O sea, toda esa masa como tal. Vamos a ponerle masa total para que no haya masa total. Pero lo importante, yo lo puse así como está arriba, masa del compuesto más impureza, porque recuerden que lo que lo está componiendo son impurezas, cosas que no nos interesan. ¿Sí? Y finalmente, la otra ecuación importante es el factor FM. El FM, pues, ya lo van a repetirlo bastantes veces, que es la fórmula molecular. Entonces, ¿qué nos interesa a nosotros? Ese factor FM lo vamos a utilizar después, pero esto para que vean la ecuación, que es la masa molar real. La masa molar real, básicamente, es, pues, lo que nosotros medimos. Es como lo que está en lo que el compuesto te dice con la tabla periódica. ¿Sí? Esa es la masa molar real. Y eso es lo que hacemos con la tabla periódica con los compuestos que vamos sumando. La masa molar empírica, y eso lo vamos a ver más adelante en uno de los ejercicios, es es la masa molar, pero de la fórmula empírica. ¿Sí? La fórmula empírica, pues, es una fórmula que nosotros podemos hallar a partir de experimentos y que, pues bueno, está reducida, está simplificada, reducida, porque no representa no representa la relación completa de los compuestos dentro de la molécula. Entonces, bueno, estas son las tres ecuaciones. Y la cuarta ecuación que yo quería colocar, la vamos a ver abajo, pero para que ustedes ya la vean, es el porcentaje. Porcentaje, de un compuesto. Vamos a ponerle un compuesto A. ¿Cuánto de un compuesto A está dentro de la molécula? ¿Sí? Porque a veces, y de hecho ustedes lo pueden ver en unos equipos que se llaman los espectrómetros, ustedes van a obtener son porcentajes, por lo menos en el agua, ¿qué porcentaje hay de H2O? ¿O qué porcentaje hay qué porcentaje hay de H2O? ¿O qué porcentaje hay de de nitrógeno, en amoníaco? Entonces, eso les interesa porque les dice, ok, hay 15% de nitrógeno y hay 2% de hidrógeno. Entonces, eso les da ideas, por lo menos a las personas que trabajan en química, les da ideas de qué es lo que deberían esperar. Entonces, es masa del elemento, vamos a poner masa de A, entre masa total, vamos a poner total molécula, de la masa de la molécula. Entonces, es una composición porcentual. ¿Sí? Estas son las ecuaciones que vamos a estar utilizando como tal en esta geometría. Entonces, bueno, vamos al primer ejercicio. Fíjense, el primer ejercicio es un mezcladito de todo. Me encanta porque aquí podemos hacer absolutamente todo. Y bueno, vamos a poder practicar un montón de cosas. Entonces, por lo menos, vamos a empezar. Este ejercicio te dice que son dos ecuaciones consecutivas. Fíjense que cuando te dicen que son dos ecuaciones consecutivas es que primero sigue esta reacción, primero va esta reacción, y primero va esta reacción, y luego va esta reacción. Entonces, para producir azufre. Entonces, bueno, nuestro punto final es producir azufre, S. O sea, la primera reacción tiene un rendimiento del 95%. Y la segunda reacción tiene un rendimiento del 85%. Entonces, fíjense, ese rendimiento del 95% y del 85% nos dice que la reacción no ocurre al 100%, o sea, no ocurre como nosotros queríamos que ocurriera perfecto. Van a haber obstáculos dentro de la reacción, dentro de cómo lo estás haciendo, que solo vas a obtener un rendimiento del 95%. Y te están diciendo que cada reacción tiene un rendimiento distinto. Entonces, eso es un punto importante. Entonces, la primera pregunta que nos dan es que comenzamos la primera reacción con el sulfuro ferroso, por supuesto, con un porcentaje de pureza del 98%. ¿Ven? Están poniéndole highlight a esto. Highlight aquí. Y un exceso de ácido clorhídrico. Entonces, calcular el rendimiento de esta reacción en gramos en base al sulfuro de hidrógeno. Entonces, el rendimiento teórico. Entonces, fíjense, nos están diciendo ya que estamos comenzando con 150 gramos de sulfuro ferroso sucio.
sea, no todo el sulfuro ferroso va a ser que tenemos en la muestra, esos 150 gramos, no todo va a ser sulfuro ferroso. Entonces, ese 98% pues tiene que reflejarse en esa cantidad de gramos. El 2% son cosas, puede ser suciedad, puede ser piedritas, puede ser lo que sea, pero eso no nos interesa. Entonces, bueno, lo primero que tenemos que hacer, a pesar de que estoy hablando aquí del porcentaje de pureza, lo primero que hay que hacer, y es lo fundamental, es balancear tu ecuación química. Porque recuerden que si yo no balanceo la ecuación o la balanceo mal, a pesar de que el porcentaje de pureza no es algo, vamos a ponerlo así, no es algo que dependa de eso, pero subsecuente, eso es sencillamente un tobogán a que esté malo el ejercicio. Entonces, primero hay que revisar esas ecuaciones, esas ecuaciones de reacción. Entonces, por lo menos, tenemos cuatro elementos, ¿sí? Tenemos el azufre, tenemos el hierro, tenemos el hidrógeno y tenemos el cloro. Entonces, ¿cómo vamos a proceder acá? Pueden hacerlo a ojo, por supuesto, ustedes pueden hacerlo y ir contando así, o pueden hacer una tablita también. Si ustedes se sienten todavía como un poquito como que caminando con el tema de la estequiometría, pueden elegir como que una tablita, pueden elegir hacerlo aparte, o sea, todo hacerlo aparte para que saquen las cuentas por su lado. O sea, bueno, yo hice una tablita para que vean que es bastante práctica. Si yo coloco aquí reactivos, y yo coloco aquí productos. Entonces, aquí. Entonces yo tengo, o por supuesto, porque se conserva la masa, todos los elementos que aparecen en el reactivo tienen que aparecer de productos. Entonces, azufre, cloro, hidrógeno y hierro. Entonces, en el azufre voy a tener, ya tenemos que 1, 1. Entonces, aquí cuento. Tengo 1 y tengo 1. Fin. Para el cloro, yo voy a tener aquí 1 y en los productos tengo 2. Ahí está, la cosa está difícil. Bueno, difícil, no, está distinta. Ajá. El hidrógeno, fíjate que aquí yo tengo 1 y después tengo 2 acá. Y el hierro sí se mantiene 1 y 1, sí, 1 y 1. Entonces, tengo que balancear esto. Si yo quisiera balancearlo, entonces tengo que colocarle al cloro y al hidrógeno 2. Tengo que colocar en los reactivos, ¿no? Tengo que buscar cuál es la molécula donde está el cloro y el hidrógeno y colocarle su respectivo 2. Entonces, el cloro y increíblemente, esto es bastante interesante, el cloro y el hidrógeno están en los reactivos, nada más en el HCl. Entonces, se necesita colocar un 2 aquí. Listo, entonces ya nuestra ecuación, y pongo aquí por 2. Ya nuestra ecuación está totalmente balanceada. Por otro lado, vamos entonces a balancear nuestra ecuación de la ecuación 2, ¿no? Aquí solo tenemos azufre, oxígeno e hidrógeno. Entonces, va a ser reactivo, producto. Y vamos a ver que los elementos que ya nombré, azufre, oxígeno e hidrógeno. Ahí, vamos a poder escribir. Y acá. Entonces, en el reactivo, en los reactivos, en azufre tenemos que solo vale 1. El oxígeno vale 2 y el hidrógeno vale 2. No sé si lo ven. Azufre, oxígeno e hidrógeno. Bueno, el azufre vale 2, perdón. Aquí el azufre, 1 y 1, 2. Entonces, aquí hay que borrar, rectificar. Aquí es 2. Mientras que el lado de los productos vamos a tener
un azufre, oxígeno y 2 hidrógenos. Entonces, esto hay que multiplicarlo por 2. Entonces, hay que buscar la manera de que nosotros podamos obtener y podamos multiplicar esto. Fácilmente nos damos cuenta que el azufre está solito. Entonces, como el azufre está solito, le ponemos aquí 2. Y el oxígeno, al oxígeno hay que colocarle 2. Entonces, tenemos acá el 2. Por aquí, qué horrible. Aquí, el 2. Entonces, tenemos 2 azufres, 2 oxígenos, pero aquí se nos descuadra el hidrógeno, porque el hidrógeno queda en 4. 2 por 2, 4, entonces queda, aquí quedamos nada más 2, entonces tenemos que balancear el hidrógeno que se desbalanceó, ¿sí? Entonces queda, hay que colocarle aquí un 2. Entonces aquí queda 2 y 1, 2, o sea, 2 y 1, 2, tenemos 2 azufres, tenemos aquí un tercer azufre, entonces borrar nuestro coeficiente inicial y colocarle 3. Es la única manera en que nosotros podamos balancear nuestras ecuaciones, pues con ensayo y error. Por eso es que se dice balanceo por tanteo, balanceas por ensayo y error. Entonces, aquí ya tendríamos nuestra ecuación balanceada. Voy a borrar aquí los tracitos que quedaron por fuera. Aquí, chaca, chaca, aquí, chaca. Entonces nos va a quedar que tenemos SO2, S y S, a ver, S más 2S, entonces queda 3S en ambos lados. Oxígeno, tenemos 2 y tenemos 2 oxígenos, fin. Y aquí tenemos 2 hidrógenos y 2 hidrógenos. Entonces, o sea, 2 por 2. 2 hidrógenos por 2, 0,2 quedan en 4. Entonces, nada, está listo. Tenemos nuestra ecuación balanceada. Bueno, voy a borrar esto. Y voy a borrar esto, voy a borrar esto. Entonces, ahora vamos con la pregunta como tal, ¿sí? Entonces, nos preguntan, queremos la cantidad, el rendimiento teórico, que el rendimiento teórico no es más que lo que obtenemos en la, lo que obtenemos en la reacción, ¿sí? En la reacción en papel. Entonces, vamos a empezar a calcular. Entonces, nosotros tenemos nuestros gramos de sulfuro ferroso. Entonces, tenemos gramos de sulfuro ferroso, gramos de FeS. Ya. Pero el gramo, esto está sucio. Entonces, primero vamos a calcular los gramos de sulfuro ferroso puros. Y esto va a ser sencillamente pues, con el porcentaje de pureza, que es 0,98. Hay que ponerlo sin el 100% y de manera decimal. Y nuestros 150 gramos. En este caso, pues bueno, vamos a tener un valor de 147 gramos de sulfuro ferroso. Entonces, ya tenemos cuánto va en realidad a reaccionar el sulfuro ferroso. Entonces, el primer concepto que no hablé en la parte de la teoría, en la parte de las ecuaciones, porque no es una ecuación como tal, es el concepto de reactivo limitante. Reactivo limitante no es más que el compuesto que se agota primero en la reacción. Es decir, que tiene que ser el que tiene menor masa. El menor masa en moles, porque nosotros relacionamos todo con moles. Entonces, el reactivo limitante hay que buscarlo también como por un tanteo. Hay que ver cuántos moles o cuántos gramos genera cada uno de los reactivos para ver cuál es el que genera menor cantidad de producto. Si genera menor cantidad de producto, pues es el reactivo limitante. Sin embargo, aquí nos están haciendo trampa y nos están dando la ayudadita. Básicamente nos están diciendo que es un exceso, por eso aquí lo coloqué acá, es un exceso de ácido clorhídrico. Entonces, como un exceso de ácido clorhídrico, nosotros nos vamos a relajar y vamos a, con toda la fe del mundo, vamos a decir que el reactivo limitante es el sulfuro ferroso. Entonces ya estamos listos con esto.
Y como ya sabemos que el sulfuro ferroso es el reactivo limitante, ya podemos empezar a calcular. Entonces, bueno, yo normalmente, yo hago una cadena de factores de conversión en donde yo voy tachando, voy tachando, voy tachando hasta que obtener lo que yo quiero. Así es como lo hago. En primera instancia, los moles voy a usar, o sea, yo coloco así. ¿Qué es lo que quiero? Moles de sulfuro ferroso. Entonces vamos a empezar. Empiezo fuera de un paréntesis con lo que tengo. ¿Qué es lo que tengo? 147 gramos de sulfuro ferroso. Entonces, vamos a empezar. Yo primero tengo que pasar el sulfuro ferroso a mol, ¿sí? Porque el sulfuro ferroso a mol es la única manera en que yo tengo para poder relacionar el que yo tengo para poder relacionar entre el sulfuro ferroso, o sea, entre el sulfuro ferroso y el sulfuro ferroso y el sulfuro de hidrógeno. Es la única manera que lo puedo relacionar en la ecuación, con los coeficientes estequiométricos. Entonces empezamos. 1, un mol de sulfuro ferroso va a ser por 88 gramos de sulfuro sulfuro ferroso. Entonces se preguntarán, ¿de dónde vienen esos 88 gramos? Pues bueno, básicamente eso es nuestro peso molecular. O sea, nuestro peso molecular, sabiendo que es el peso molecular del Fe, peso molecular del azufre. Entonces, sumando esos pesos moleculares, voy a tener entonces acá la primera relación. Si ya tenemos, fíjense que yo puedo tachar aquí, y es muy chévere hacer esto, es demasiado relajante. Ya tengo, los gramos se me fueron. Ahora tengo son moles de sulfuro de sulfuro de ferroso. Ok, entonces ahora vamos con ya sabemos cuántos moles tenemos de sulfuro ferroso. Ahora vamos a ver cuántos moles tenemos de sulfuro de hidrógeno, ¿sí? Que es lo que nosotros queremos llegar. Entonces, esto lo vamos a llegar a partir de la relación de los coeficientes estequiométricos, ¿sí? Entonces, los coeficientes estequiométricos ya nosotros dijimos que aquí, pues ya lo tenemos aquí, solo el único que cambió cuando hicimos el balanceo fue 2. Entonces, vamos a empezar con 1. Por cada mol de sulfuro ferroso vamos a tener 1 de sulfuro de hidrógeno, ¿sí? Entonces, esa es la relación que vamos a tener en la reacción, ¿sí? Esa es la relación estequiométrica. Y la relación estequiométrica, entonces, va a quedar de la siguiente manera. H2S por cada mol de FeS. Entonces, moles que nosotros queremos para esta reacción. Sin embargo, como yo les dije que yo voy otra vez coloco todos los factores de conversión uno al lado del otro hasta donde lo que me están pidiendo. Entonces, yo lo que voy a hacer es que no me voy a detener acá. Y voy a agarrar y voy a hacer y colocar el peso molecular del sulfuro de hidrógeno, ¿sí? O sea, porque si coloco el peso molecular, entonces agarro lo que estaba en moles y lo vuelvo a pasar a gramos. Y así puedes tener el resultado que me están pidiendo, que es 34 gramos por cada mol. Y aquí, entonces, queda 56,78 gramos de sulfuro. Ya tenemos la primera pregunta lista. Recuerden que si ustedes le piden el rendimiento teórico es justamente lo que les da la ecuación. El rendimiento experimental es lo que nos da el experimento. Y a ver, se los pueden pedir siempre y cuando tengan el porcentaje de rendimiento. Si no tienen el porcentaje de rendimiento y les piden el experimental, no tiene nada de sentido en la vida. Entonces, bueno, seguimos con la segunda pregunta. La segunda pregunta, bueno, este ejercicio es largo, lo sé. Entonces, la segunda pregunta me pide que para realizar la segunda reacción se dispone de 125 gramos de sulfuro de dióxido de azufre.
Determine cuál reactante quedó en exceso y en qué cantidad, y después calcular el rendimiento real en moles para el azufre obtenido. Entonces aquí hay que tener un poquito de cuidado. ¿Por qué? Porque primero me están pidiendo esa cantidad de azufre, me piden cuál reactante quedó en exceso y en qué cantidad. Normalmente a ustedes no le van a decir, ay chicos, a ti te quedó, este ejercicio no tiene, el reactivo limitante es este y el reactivo en exceso es este. No. Tampoco les va a decir, ay, que preguntar cuál es quedó en exceso. Tampoco. O sea, normalmente no te van a decir nada. Y tú tienes que intuir que tu reactivo limitante es un compuesto y el reactivo en exceso es otro compuesto. O sea, no es algo que necesitan pedirte, es algo que tú tienes que hacer automático. Entonces, vamos a empezar con los cálculos para la parte B. Fíjate. Y ahí es donde, aquí es donde yo digo que hay que tener cuidado. Me están pidiendo, el SO2. Fíjense que el SO2 reacciona con el sulfuro de hidrógeno que nosotros calculamos anteriormente. Pero ese sulfuro de hidrógeno es el rendimiento teórico. Entonces, yo no puedo calcular, a pesar de que no te lo están diciendo, pero yo no puedo empezar una segunda reacción con el rendimiento teórico. Sobre todo si me están dando el rendimiento, el porcentaje de rendimiento, el rendimiento porcentual. No lo puedo hacer así porque si yo voy a estar haciendo unas reacciones químicas, si yo estoy haciendo, no sé, si yo estoy haciendo, a ver, cualquier cosa, una medicina, o están ustedes en el laboratorio de química 1 y ustedes le piden, no, mira, hay que hacer sulfato de cobre. Ustedes no van a, y son varias reacciones, en el papel, pero cuando hice el experimento me dio otra cosa, entonces en la segunda reacción voy a usar lo que hice el papel. No, ustedes siempre utilizan el experimental, porque el experimental le va a dar la realidad, ¿sí? Y bueno, guíense también que si ustedes le están dando los rendimientos porcentuales, úsenlos. O sea, ningún dato está de gratis. Entonces, bueno, vamos a empezar con esa parte en específico. Como el rendimiento que me dieron es el rendimiento porcentual y me dieron el rendimiento teórico, entonces hay que calcular el rendimiento, hay que calcular el rendimiento experimental. Sí, el rendimiento experimental. Colocar que el rendimiento, el rendimiento experimental no es más que el porcentaje de rendimiento por el rendimiento teórico. ¿Sí? Y ahora viendo esto, ya, vamos a poner aquí. Va a ser la ecuación que nosotros vamos a utilizar. Entonces, fíjense. Para este tipo, ya tenemos la ecuación acá y vamos a calcular cuánto en realidad nosotros obtuvimos de la primera reacción. Entonces, esto sería pues 0,95. O sea, aquí tenemos rendimiento 1 de la reacción 1. Va a ser 0,95 por lo que nos dio, que fue 56,78 gramos. Entonces, bueno, la cantidad voy a poner aquí, gramos de H2S, voy a ponerlo solo una vez aquí, real, va a ser 53,4 gramos. Fíjense una cosa antes de proseguir. Ya vamos a terminar el ejercicio, no se preocupen. Una cosa antes de proseguir, y es lo chévere de saber utilizar las ecuaciones y es siempre estar pendiente. Cuando tú calculas el rendimiento experimental, tienes que darte cuenta, y ahí voy a ir a un error que tuve arriba. Siempre te das cuenta de que, y también con el sentido común, ¿no? Si tú estás aplicando y el rendimiento teórico te da un valor, normalmente el rendimiento experimental te va a dar menos, ¿sí? Entonces, en ese caso,
esa es una cosa que ustedes siempre tienen que estar como pendientes. O sea, es en el sentido común de las ecuaciones, en el sentido común de cómo tienen que dar los resultados. Y también, pues bueno, entender de qué va la ecuación. Fíjense acá. Y bueno, voy a decir que lo hice a propósito. Esta ecuación no está bien, porque yo debería colocar acá experimental. ¿Sí? O sea, no pueden esperar que si yo lo hiciera al revés, fíjense qué pasa si yo lo hago al revés. Si yo lo hago al revés, me va a dar más masa. Me va a dar más masa. Entonces, ahí estoy, o sea, si yo hago un ejercicio o hago un experimento, la masa no puede aparecer de la nada a menos que se te haya caído otro beaker encima y se te haya llenado el beaker de otra cosa, ¿sí? Es la única manera que el rendimiento experimental te dé más. Pero sí te puede dar menos. Y que te dé menos es lo usual, ¿sabes? Es lo más común, porque siempre hay pérdida de material de una manera u otra, pero no hay ganancia. Entonces, el rendimiento experimental siempre les tiene que dar menos, ¿sí? Totalmente menos. Entonces, bueno, ya que tenemos acá nuestros gramos de sulfuro de hidrógeno real, que ya sabemos que es un poquito menos, no es mucho, pero es un poquito menos. Entonces, vamos a poder proseguir con el cálculo del el reactivo limitante. Porque, ajá, ya teníamos nuestros gramos de H2S y ya nos dieron en el enunciado, por acá nosotros nos dieron, fíjense por acá, aquí nos dieron que disponemos de esta cantidad, de lo que ustedes tienen en su mesón, 125 gramos de dióxido de azufre y en el mesón también tienen un pote o una bombona de sulfuro de hidrógeno. Entonces, en este caso, nosotros vamos a calcularlo de la siguiente manera. Para el reactivo limitante, yo les dije que eso iba a ser por un tanteo. Y el tanteo es de la siguiente forma. Entonces, yo empiezo. Yo lo que quiero obtener, y también sean prácticos, chicos, sean prácticos. Si ustedes les están pidiendo el azufre, no calculen el agua, calculen el azufre una vez, porque cuando estén calculando el reactivo limitante, tienen que llegar al cálculo del azufre. Entonces, háganlo y aprovechen el tiempo de esa manera. Entonces, yo voy a calcular moles de azufre. Entonces, mi reactivo limitante, el número que voy a elegir va a ser el que me están dando, el 150. Ese fue el que me dio el profesor. Entonces, ok, voy a calcular con 150 gramos de, ¿cuál era? El dióxido de azufre. SO2. Entonces, vamos a agarrar y vamos a utilizar nuestro peso molecular para poder pasarlo a mol, porque es la única manera que nosotros podemos hacer una relación. Entonces, ¿cuál es la relación estequiométrica? Ahí empezamos. De nuestro balanceo nos dimos cuenta que por cada mol de SO2, fíjense que aquí solo no hay nada, es un 1, se van a producir 3 moles de azufre. Entonces, por cada mol de SO2 son 3 moles de azufre. Es decir, que si yo quiero quitarme los moles de dióxido de azufre, le tengo que poner 3 moles de azufre y voy a tener entonces por cada mol de SO2. Entonces aquí está listo, ya nos podemos tachar, de hecho, bueno, vamos a tachar al final. Seguimos. Bueno, no seguimos. Vamos a dejarlo aquí hasta acá, porque nos están pidiendo son los moles, ¿no? Entonces, aquí ya tenemos el cálculo y vamos a ver cuánto nos da este. Este nos va a dar, yo lo calculé hasta gramos, no me pregunten por qué. Ah, yo lo calculé a gramos por lo siguiente, porque esto es un tipcito que ustedes van a poder tener cuando estén calculando sus rendimientos, cuando estén calculando cualquier proporción. Vamos a hacerlo hasta gramos. Vamos a suponer que no le quisimos parar al ejercicio y lo hicimos hasta gramos. Entonces, esto me va a dar 76, no, perdón, este no es. Nos va a dar 225,00 gramos de azufre. Ahora vamos a calcular los moles de este azufre en función de lo que nosotros obtuvimos en la primera reacción. Y H2S. Entonces, bueno, igual calculamos moles. Calculamos este peso molecular es de 34.
sabemos, vamos a revisar nuestra ecuación. Sabemos que nuestra ecuación nos dice que por cada 2 moles de sulfuro de hidrógeno vamos a tener 3 moles de azufre. Entonces, 3 moles de azufre se pueden copiar de aquí arriba por 2 mol de H2S. Y finalmente, también lo calculé a gramos, no le paré mucho, 32 gramos por 1 mol. Me da 76,15 gramos de azufre. Entonces, fíjense, ¿cuál es el que les da menos? Pues por supuesto, el dióxido de azufre, perdón, el disulfuro de azufre, el sulfuro de hidrógeno. Entonces, fíjense que en este caso, yo para poder decidir cuál es el reactivo limitante, sencillamente me tengo que fijar en cuánto me da este producto que está acá. Entonces, hasta aquí, todo chévere. Ahora, vamos porque la pregunta no termina. O sea, nosotros nos piden, sí, en qué cantidad calcula el rendimiento real en moles para el azufre obtenido. A pesar de que el rendimiento, bueno, primero, el rendimiento real, cuando ustedes estén calculando porcentaje de rendimiento, y quería llegar a este punto, que es un tipcito. Si ustedes le piden calcular el porcentaje de rendimiento, rendimiento experimental entre el rendimiento teórico por 100. Yo lo quise calcular así, porque la pregunta también tenía tipo, calcular el porcentaje de rendimiento, ¿no? Que ya lo están dando. Pero no le quise agregar porque me parecía redundante. Entonces, pero cuando lo estaba haciendo, yo sí me di cuenta que un tipcito es que no pierdan el tiempo. Si ustedes están por lo menos en moles o en masa, y ustedes quieren calcular porcentaje de rendimiento, pueden hacerlo, independientemente de la unidad que tengan, siempre que la unidad de abajo sea la misma. Ojo. Ustedes tienen gramos de S entre, bueno, vamos a poner aquí, exp, entre gramos de S teo, y pueden también tener, va a ser lo mismo que moles de S exp experimental de teo, ¿sí? Porque independientemente de si son gramos o moles, van a tener siempre el peso molecular, pues es el mismo. Entonces, como el peso molecular es el mismo, ustedes pueden tener esto y pueden calcularlo de esta forma. Y así no pierden tiempo, porque bueno, el tiempo es preciadísimo en un examen. Entonces, aquí tienen una manera de resolver el porcentaje de rendimiento, si ustedes quieren calcularlo, y si ustedes están en una u otra. Lo que sí no pueden hacer es mezclar gramos con moles. No. Tienen que ser las mismas unidades, pero ese porcentaje de rendimiento va a ser exactamente igual, tanto en gramos como en moles, porque el peso molecular es exactamente el mismo. Entonces, bueno, saliendo de este tipcito que vi que me pareció interesante, vamos a terminar de calcular. Entonces, en el ejercicio, sí, les pide, o sea, por lo menos yo me equivoqué y bueno, terminé calculándolo en gramos. El ejercicio te lo pide en moles. Si tuviese pedido el rendimiento teórico, el porcentaje de rendimiento, no me preocupo, pero bueno, te están pidiendo el rendimiento experimental. Recuerden que el rendimiento experimental tiene que ser lo que yo obtuve, pero tomando en cuenta ese porcentaje de rendimiento, porque esto que estoy obteniendo acá, fíjense, ponerlo aquí en rojo porque es importante. Este porcentaje de rendimiento, perdón, este rendimiento acá, este es el rendimiento teórico. Porque esto es lo que yo voy a obtener en una hoja de papel. Entonces hay que ir más de lo que podría haber, en realidad. Entonces aquí, más de lo que podría haber. Existir. Hubo rendimiento teórico. Entonces, si yo quiero calcular el rendimiento porcentual, perdón, el rendimiento experimental, vamos a hacerlo aquí abajo. El rendimiento experimental no va a ser más que lo mismo que hicimos arriba, pero vamos a utilizar pues el porcentaje de rendimiento específico para esta reacción. Entonces
Entonces, porcentaje de rendimiento es igual al rendimiento experimental entre el rendimiento teórico 100%. Entonces, si yo quiero calcular el rendimiento experimental, pues por supuesto, yo agarro rendimiento experimental y lo multiplico por este porcentaje de rendimiento. Y bueno, ya sabemos cómo se despeja la ecuación. Entonces yo lo voy a ir directamente con los cálculos. ¿Qué va a hacer? Me va a dar, por supuesto, 0,95 por 76,15 gramos de azufre. Esto da un total de, y después hay que pasarlo a moles, que es lo importante, porque es lo que está pidiendo el ejercicio. Da un total de 72,34. Y finalmente, si queremos los moles de azufre real, pues bueno, lo que usamos es peso molecular, que vendría siendo entre 32, sería 72,3, 34 gramos de azufre entre el peso molecular. Es 32 gramos sobre. Y listo. Aquí nuestro peso, o sea, nuestro rendimiento experimental total del azufre va a ser de 2,02 de azufre. Entonces, esto vamos a ponerlo con saltador, que al final esto es lo que después de tanto rato, fue lo que nosotros quisimos obtener. Entonces, bueno, chicos, este primer ejercicio de estequiometría, yo sé que tiene su examen en semana 5. Igualito, este ejercicio de estequiometría, vamos a ponerlo así, resume todo lo que es las ecuaciones que vimos por acá, ¿sí? Que son rendimiento teórico, porcentaje de rendimiento, pureza, y el factor de fórmula molecular va a ser algo que vamos a ver posteriormente, que es lo de las fórmulas empíricas y fórmulas moleculares. Aquí yo tengo un ejercicio que podemos hacer. Lo que vamos a hacer es que vamos a verlo, vamos a entenderlo, y después vamos a pasar al siguiente ejercicio, la próxima prepa, que es un ejercicio un poco más, vamos a poner un poco más fuerte, y que vamos a ver, ya no tanto la masa, la fórmula empírica y fórmula molecular, con lo que sería estos porcentajes, que vamos a hablar de esto un momentico, sino que vamos a verlo con la combustión. Entonces, bueno, vamos con el ejercicio 2 de fórmula molecular. Entonces, primero vamos a ver que cuando, por lo menos si yo quiero saber cuánto hay en un compuesto de, en este caso, carbono, nitrógeno y hidrógeno, me pueden dar los porcentajes porque hay un equipo, que ya les había comentado, que me da esos porcentajes. Entonces, en este tipo de ejercicios, pues bueno, hay dos variantes. Y solo, bueno, he visto nada más estas dos variantes. O te dan los porcentajes o te dan los gramos que se obtienen en la combustión. Entonces, vamos a hacer a pesar de que son dos variantes, en la primera parte del procedimiento es exactamente la misma, entonces vamos a hacer este ejercicio y después, la próxima clase, vamos a ver cómo se hace el otro ejercicio. Entonces, para esta parte de la fórmula molecular y la fórmula empírica, vamos a primero empezar con, porque bueno, yo tenía pensado hacer otro ejercicio de estequiometría, pero creo que me parece más chévere que hagamos uno de para así, bueno, tener algo, un poquito de variedad. Entonces, vamos a empezar. Lo primero, y este es rápido, lo primero es que hay que tener una base de cálculo. La base de cálculo sencillamente es un valor que nosotros podamos asignarle para iniciar todo lo que sería las operaciones, ¿sí? O sea, normalmente tú puedes elegir por lo menos 1, 100, la gente elige 1 y 100 porque si te dan porcentaje, pues lo más cómodo pues, es trabajar con 100. O si quieres trabajar con 1 y trabajar con un poco de decimales también. O sea,
Entonces, bueno, la base de cálculo es que yo imagino que yo estoy en el laboratorio y yo voy a agarrar y voy a poner 100 gramos. Entonces, estos 100 gramos son 100 gramos de muestra. 100 gramos, voy a poner aquí, muestra. Y estos 100 gramos de muestra vamos a tener, pues bueno, aquí ya les dice, la composición es C, N y H. Entonces sabemos que ese 100 gramos de muestra va a tener una manera de resolver, o sea, una manera que va a contener estos tres elementos relacionados en una fórmula molecular de cierta manera, pero no sabemos todavía. Pero por eso primero hay que pasar por fórmula empírica y luego fórmula molecular. Entonces, bueno, a partir de estos 100 gramos vamos a calcular los moles de cada uno de los elementos dentro de estos 100 gramos, ¿sí? Entonces, vamos a hacer primero el del carbono. El del carbono va a ser, bueno, tenemos 74 gramos. Por supuesto que, como son 100 gramos, aquí va a ser 74,07 gramos, 17,28 gramos y 8,65 gramos. Sí, lo multipliqué por 100. Por 100 gramos. Y entonces tenemos esto acá. Bueno, lo multipliqué por 100 gramos y lo dividí por el 100%. Entonces tenemos aquí los gramos de carbono. Y bueno, con nuestra tabla periódica nosotros vamos a tener 12 gramos de carbono, que son 6,17 mol. De la misma manera vamos a tener de nitrógeno, son 17,28 gramos de nitrógeno, de 14 gramos de nitrógeno, que va a ser 1, 2, 3 mol, aquí de carbono, aquí de nitrógeno, y los moles de hidrógeno, que son 8,65 gramos de hidrógeno, y lo vamos a pasar todo a mol. Todo lo vamos a pasar a mol, porque esto, a pesar de que les va a sonar, va como que a poner la vista como un poco, ¿qué estás haciendo? Pero esto es así. Estos moles los vamos a colocar en nuestra primera ecuación empírica, o sea, en nuestra primera fórmula empírica, que todavía no están listas, fíjense. Ya tenemos nuestros moles de hidrógeno, carbono y nitrógeno. Entonces, ya que tenemos nuestros moles, hay que hacer algo que se llama normalizar. Normalizar o ponerlo todo en base a un número. Es decir, que nosotros vamos a agarrar el más pequeñito y vamos a dividir todos los números entre el más pequeño. Entonces, si vamos a hacer esto, vamos a elegir, por supuesto, revisando, vamos a ver qué es los moles de nitrógeno, que es lo que vamos a estar dividiendo entre los demás. ¿Sí? Entonces, sigamos. Por acá, poner el lapicito negro. Entonces, si yo voy a normalizar, yo normalmente, o sea, yo agarro N, mis moles de C, y le voy a poner un asterisco para decir que son los que están normalizados. Entonces, mis moles de carbono son 6,17 mol entre 123 mol. Esto me da, pues, 5,02. De nitrógeno vamos a tener que es 123 mol entre 123 mol, que esta es nuestra base, ¿sí? O sea, obviamente nos tiene que dar a Juli, porque sí, 1. Y nuestros moles de hidrógeno, que es 8,65 mol entre 1. Al dividir todo esto por el número más pequeño, ya hemos normalizado los números. Entonces, voy a borrar por acá rapidito sobre esta lámina. Entonces, nosotros vamos a seguir y con estos números que están normalizados, generar la fórmula empírica. Vamos a colocar aquí. Entonces, nuestra fórmula empírica tiene que ser C, un valor, N, un valor, y H, un valor. Vamos a ponerle mejor YZ, X es como si fuera el mismo. Y Z. Entonces, nuestra fórmula empírica
va a quedar así, 5,02 N y H 7,03. Entonces ustedes dirán, ajá, Samuel, pero ¿cómo es eso? Porque se supone que existe una ley en donde dice que los elementos en las fórmulas moleculares se tienen que relacionar con los menores números enteros posibles. Sí, y están en todo lo correcto. Las fórmulas empíricas, la primera, vamos a poner el primer, este es como el prototipo de fórmula empírica, vas a ponerle todo lo que son los decimales. Porque, bueno, al fin de cuentas, es como va a quedar en un principio. Pero aquí donde vamos a tener las reglas de redondeo. Siempre que nosotros podamos tener un número que sea 5,0 o 7,0, 7,0, o sea que en realidad el redondeo sea inminentemente a la cifra, pues la cifra donde estás, entonces él se va a quedar así. Si ustedes tienen una cifra que está 5,9, 7,9, eso sí lo puedes redondear a la siguiente, que sería pues 6 u 8. Entonces, esas son las reglas de redondeo en un principio. ¿Qué pasa si tú tienes por lo menos 5,4? Vamos a poner el caso que tú tengas 5,4. 5,4 no lo puedo redondear. Ni 5,5, ni 5,6, ni 5,7. Tampoco puedo redondear 5,3 o 5,2. ¿Sí? Entonces, a mí lo que me toca hacer, y eso también es un pequeño tanteo, lo que me toca hacer es multiplicar por un número que podamos entonces ver básicamente que se genere un número entero bajo estas reglas de redondeo. En este caso, para la nicotina, no vamos a tener este problema porque fíjense que estos números están redondeados casi que bellos, bonitos y preciosos. Entonces vamos a tener que nuestra fórmula empírica es C5N H7. Entonces, la primera fórmula empírica la redondeamos y nos da la fórmula empírica que queremos. Entonces ahora nos piden, por supuesto, es la fórmula molecular. ¿Y cómo calculamos nosotros nuestra fórmula molecular? Bueno, eso es bastante fácil. La fórmula molecular la vamos a calcular de la siguiente forma. Primero, normalmente, o sea, primero nos tienen que dar la fórmula molecular, o sea, perdón, la masa molecular. Nos tienen que dar la masa molecular. Ahora, nos pueden dar también cuánto pesa, o sea, la masa y cuántos moles tiene. Puede ser que tú no tuviste chance de hacer la división y agarraste y sencillamente agarraste, mira, toma la masa y toma la cantidad de moles que tiene. Y tú tienes que hacer eso. Ahí tienes la masa molecular. Con gases podrías hacer un juego con la ecuación de gas ideal, que eso lo van a ver en el parcial 3, pero también puede suceder. Pero en este caso nos las están dando, que es lo más importante y perfecto. Entonces, como nos están dando la fórmula, la masa molecular, entonces, lo primero que vamos a hacer es calcular la masa molecular empírica, que es masa molecular empírica, que no es más que el peso molecular de la fórmula empírica. Es decir, que yo voy a agarrar y va a ser 5 veces por 12, que es el peso molecular del carbono. Vamos a buscar en la tabla periódica los pesos. Ajá. 14 y el hidrógeno. Entonces, sería más 14 gramos sobre mol más 7 por 1 gramo sobre mol. Entonces, todo esto, el peso molecular empírico me da 81 gramos sobre mol. Entonces ya tenemos este primer paso listo. Ahora, el siguiente paso es que nosotros tenemos que buscar y hacer lo que es el factor de la fórmula molecular, que de hecho fue una de las primeras ecuaciones que nosotros vimos por acá.
factor fórmula molecular, que es la masa molar real entre la masa molar empírica. Es una relación que nos permite ver entonces, y ayuda muchísimo porque nos permite ver cómo se relaciona esa fórmula molecular con la fórmula empírica. Y si nos da un número redondo que normalmente nos puede dar, y ahí sí podemos aproximar y redondear, entonces con ese factor multiplicamos todos los subíndices de la ecuación química. O sea, básicamente esto nos ayuda a ver la relación de cómo se relacionan, valga la redundancia, cómo se relacionan las moléculas entre sí. Entonces, calculamos factor de fórmula molecular. Yo le pongo factor de fórmula molecular. Si su profesor utiliza otra nomenclatura, recuerden que es importante, pero esa nomenclatura está bien. Entonces, peso molecular, este es el real, el de la fórmula molecular, entre el peso molecular de la fórmula empírica. Y esto me da, pues bueno, el peso de la fórmula molecular nos lo dicen que es 162 gramos sobre mol sobre la fórmula empírica que es 81 gramos. Bueno, divisiones les va a dar 2. Entonces, ¿qué significa esto? Que la fórmula molecular va a ser 5 por 2, N 1 por 2, H 7 por 2. Entonces, haciendo las multiplicaciones, vamos a darnos cuenta que la fórmula molecular real de la nicotina es C10, N2, H14. Y así es como se hacen los ejercicios de fórmula molecular y fórmula empírica, que de hecho es tipo ejercicio parcial. O sea, siempre, entre los ejercicios de estequiometría y los ejercicios de fórmula molecular y fórmula empírica, esos son la mayoría de los ejercicios que tú puedes conseguir en el primer parcial como tal. También, y eso puede haber también ejercicios hidratadas, pero no son tan comunes. Lo importante es que se cumplan para este tipo de ejercicios las relaciones que les mostré acá, más la masa porcentual. Son las ecuaciones más importantes que hay en esta unidad 2. Entonces, bueno, chicos, espero que les haya servido esta preparaduría, que les haya gustado. Cualquier duda, recuerden que me pueden decir. Y pues bueno, yo voy a estar súper atento al celular. Y bueno, de verdad que muchísimas gracias por estar en esta prepa, traída por eEducation. Así que bueno, hasta luego.